Buenas tardes, licenciado. El día de hoy le voy a explicar sobre los ciclos biogeoquímicos. ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? Los ciclos biogeoquímicos son procesos naturales mediante los cuales los elementos químicos esenciales para la vida, como el agua, el carbono y el nitrógeno y el fósforo, circulan y se reciclan constantemente entre los seres vivos y los componentes no vivos del planeta. ¿Por qué se llama así? Bio, porque involucran a los seres vivos. Geo, porque participan elementos de la Tierra. Químico, porque implican transformaciones químicas de los elementos. ¿Por qué son importantes? Los ciclos biogeoquímicos son fundamentales para el planeta porque permiten que los elementos esenciales para la vida se mantengan en constante movimiento y renovación. Su importancia se puede resumir en los siguientes puntos. Sostienen la vida. Gracias a estos ciclos, los nutrientes como el carbono, el nitrógeno y el fósforo se reciclan y están disponibles para que las plantas, animales, hongos y microorganismos los utilicen. Reciclan los recursos naturales. En lugar de agotarse, los elementos se reciclan continuamente. Mantienen el equilibrio ecológico. Evitan, evitan la acumulación excesiva o la escasez de ciertos elementos de la naturaleza. Regulan el ciclo y el ambiente. El ciclo del carbono y del agua, por ejemplo, ayudan a mantener la temperatura del planeta y la humedad necesaria para la vida. Influyen en nuestra vida diaria. Afectan directamente la agricultura y la calidad del aire y el agua, la producción de alimentos y la salud del ecosistema del cual dependemos los seres humanos. El ciclo del agua. Durante este recorrido, el agua atraviesa por una serie de transformaciones físico-químicas que los que le permiten cambiar de estado y alterar su composición. Evaporación es el proceso en el que el agua líquida se transforma en vapor. Ocurre al entrar en contacto con gases y partículas del aire y también a través de la evotranspiración en las plantas y la sudoración en animales. Condensación es el paso de gas a agua líquida, lo que forma el rocío de las nubes que producen precipitaciones. Con este proceso, el agua puede arrastrarse las sustancias de la atmósfera. Escorrentía superficial. Es el movimiento del agua por la superficie terrestre formando ríos, arroyos que desembocan en los mares. En este proceso el agua arrastra las sustancias presentes en el suelo que pueden ser minerales o sustancias tóxicas. El ciclo del agua. El sol calienta el agua de los océanos. Este agua se convierte en vapor y sube a la atmósfera. Cuando el vapor de agua sube, se enfría al llegar a zonas más altas de la atmósfera. Esto provoca que se condense formando nubes. Cuando las gotas de agua de las nubes se vuelven muy grandes y pesadas, caen a la tierra en forma de lluvia, nieve o granizo. El agua que cae regresa a océanos. Parte del agua también se filtra en el suelo y es absorbida por las plantas. Ciclo del carbono. El ciclo del carbono es la sucesión de transformaciones de dicho elemento a lo largo del tiempo para formar moléculas como carbohidratos, azúcar, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Este ciclo comprende de algunas fases.
La fase biológica del ciclo del carbono es un proceso rápido en el que el carbono se intercambia entre los seres vivos y la atmósfera. Las plantas absorben dióxido de carbono, CO2, durante la fotosíntesis. Lo convierten en carbohidratos y liberan oxígeno. Parte de ese carbono se libera nuevamente como CO2 para la respiración de plantas y animales que consumen esos carbohidratos. Fase biogeoquímica del ciclo del carbono. Es un proceso lento que ocurre en millones de años. El CO2 se disuelve en el agua y se transforma en compuestos en que los animales asimilan. Al morir, estos restos se convierten en sedimentos y fósiles como petróleo, carbono o gas. El carbono regresa a la atmósfera por medio de erupciones volcánicas. Las plantas absorben dióxido de carbono de la atmósfera y con la energía del sol lo transforman en carbono orgánico. Durante la fotosíntesis, este carbono queda almacenado en la planta. Los animales, como el que se encuentra en la imagen, comen plantas y obtienen ese carbón. Luego, al respirar, liberan CO2 nuevamente al aire. Las plantas también respiran, especialmente por sus raíces, y devuelven parte del CO2 al ambiente. Cuando plantas y animales mueren, sus restos se descomponen. Estos restos orgánicos entran al suelo donde microorganismos los descomponen, liberando más CO2 o formando carbón mineral. Con el paso de millones de años, la quema de combustibles fósiles como el petróleo y el carbono en fábricas y coches liberan grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, acelerando el ciclo y aumentando el efecto invernadero. Ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es el proceso por el cual este elemento esencial circula entre la atmósfera y el suelo. Las bacterias fijadoras transforman el nitrógeno gaseoso en compuestos aprovechables por las plantas. Las plantas los absorben para formar proteínas y al morir o ser excretado, vuelven al suelo mediante la amonificación. Así el nitrógeno se reutiliza constantemente en la naturaleza. Fijación de nitrógeno. El nitrógeno en forma gaseosa, N2, no puede ser utilizado directamente por los organismos. Bacterias fijadoras de nitrógeno, transformando esta molécula en compuestos nitrogenados que sí pueden ser aprovechados por los organismos como nitratos, nitritos y amoníaco. Asimilación. Las raíces de las plantas absorben los compuestos nitrogenados del suelo para fabricar proteínas, ácidos nucleicos y clorofila. Las proteínas vegetales son aprovechadas por los herbívoros y luego por los carnívoros. La modificación. El nitrógeno regresa al suelo a través de los excrementos de compuestos nitrogenados, urea, amoníaco, ácido úrico o guano, como producto de la descomposición. Aquí es reutilizado por las plantas. El nitrógeno abunda en la atmósfera, no puede ser absorbido directamente por las plantas ni animales. Bacterias fijadoras que viven en el suelo, en las raíces de algunas plantas, transforman el nitrógeno atmosférico en amoníaco, una forma que las plantas pueden aprovechar. Cuando los organismos, plantas, animales mueren o excrementan desechos,
Los descomponedores, bacterias y hongos transforman ese nitrógeno orgánico en amoníaco. Las bacterias nitrificantes convierten el amoníaco en nitrito. Luego otras bacterias lo transforman en nitrato, que sí puede ser absorbido por las plantas. Las plantas absorben los nitratos del suelo y los utilizan para formar proteínas y ácidos nucleicos. Los animales al comer plantas incorporan ese nitrato a su organismo. Finalmente, las bacterias desnitrificantes convierten los nitratos del suelo nuevamente en nitrógeno gaseoso, que regresa a la atmósfera y cierra el ciclo. Ciclo del fósforo. El fósforo presente en las rocas como fosfato se libera al suelo y luego por erosión las plantas lo absorben y lo incorporan en moléculas vitales como el ADN. Luego pasa a los animales a través de la cadena alimentaria y al morir los organismos, los descomponedores lo devuelven al suelo y parte del fósforo se deposita en cuerpos de agua formando sedimentos que con el tiempo se convierten en nuevas rocas, cerrando ese ciclo. El fósforo se encuentra naturalmente en las rocas en forma de fosfatos con el paso del tiempo por procesos como la elevación tectónica y la erosión causada por la lluvia, el viento o el agua. Las rocas se desgastan y liberan fosfatos al ambiente. Los fosfatos liberados se devuelven al agua, formando fosfatos en solución, el cual puede ser absorbido por plantas acuáticas o precipitaciones y volver a formar sedimentos de fósforo en el fondo, reiniciando el ciclo a largo plazo. En el suelo, los fosfatos inorgánicos quedan disponibles para que las plantas los absorban a través de sus raíces y los incorporen en compuestos orgánicos como el ADN, ARN y ATP. Los animales consumen plantas que contienen fósforo incorporándolo a sus propios tejidos. Así es, el fósforo se transfiere en la cadena alimentaria. Desechos y descomposición. Cuando los animales y plantas mueren o generan desechos, los descomponedores, bacterias y hongos transforman estos compuestos orgánicos, devolviendo el fósforo al suelo en forma de fosfatos inorgánicos.